Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. ¿Sabe? Uno tiene su fan. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para tener la lectura. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Génesis 2, vamos a leer desde el 1 y vamos a leer el versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a orar. Vamos a estar tratando esta noche el tema asumiendo el trabajo desde un enfoque bíblico. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias por esta hora. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Sabemos, Señor, que este es el mejor lugar que podemos estar en este momento para adorarte, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, que nuestras alabanzas lleguen a ti como olor grato y que nuestra actitud, Señor, sea de sensibilidad a tu voz, Señor, a tu Espíritu Santo, que tú puedas ministrar nuestras vidas y puedas hablar a nuestros corazones. Gracias por todos los hermanos que están aquí. Trae una bendición especial para cada uno de ellos y anima, Señor, a los demás para que todos juntos podamos estar adorándote y glorificándote. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos en esta noche, ¿verdad?, estar tratando este tema de asumiendo el trabajo desde un enfoque bíblico. Y el objetivo es que podamos ver nuestro trabajo como un medio de servicio a Dios, a Cristo, pero también como un medio de expansión del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entendemos que el trabajo solamente es trabajar. Y bueno, tengo un trabajo porque necesito sostenerme y ya. Pero el trabajo puede ser un medio de servicio a Cristo y de expansión del Evangelio. Ahora, tenemos que preguntarnos cómo la cultura ve el trabajo. Y como pasa con el ser humano tiende a dos cosas, siempre tiende a los extremos. Hay un grupo de personas que entiende que no hay que trabajar y encontramos personas que su vida radica en que, bueno, hay que hacer el menos esfuerzo posible, la vida es una sola, uno tiene que descansar y están estas personas que no quieren trabajar. Pero el otro extremo están aquellos que entienden que hay que trabajar, trabajar y trabajar y que hay que trabajar 24/7. De hecho, hay un término que se utiliza para estas personas que son trabajólicas, es decir, que son adictas al trabajo. Hay personas, ¿verdad?, que dicen que el trabajo es su vida. Yo he oído personas que dicen y entienden que el trabajo es su vida. Y hermano, el trabajo no es nuestra vida. Pero hay personas que lo asumen de esa manera. Hay personas que piensan también que el trabajo es una maldición. De hecho, hay una canción de un compositor dominicano que dice que el trabajo Dios lo hizo como castigo y piensan que el trabajo es una maldición. Y uno se pregunta, ¿es el trabajo
una maldición o es el trabajo una bendición? Depende de donde usted trabaje, ¿verdad? Pero no, el trabajo es una bendición, pero hay trabajos, ¿verdad?, que son más difíciles que otros, ¿verdad? Pero lo importante es tener un trabajo, ¿verdad? Un empleo. Una pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿cómo se puede relacionar nuestro trabajo con Cristo? Porque tenemos que ver, ¿verdad?, si el trabajo tiene alguna relación con el Señor Jesucristo. No ver el trabajo como algo secular simplemente, sino que alguna relación tiene que ver con Cristo. Y yo quiero que vayamos de nuevo a Génesis 2 y primero veamos que el trabajo fue establecido por Dios desde la creación. Es decir, que nosotros fuimos creados para trabajar. En la creación que hizo Dios, nos formó, nos creó para trabajar. Mire lo que dice Génesis 2. Vamos a leer versículo 4 en adelante, porque ya leímos del 1 al 3. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre, ¿para qué? Dice ahí, para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Y el 15 dice que tomó pues Dios a ese hombre que él creó y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Entonces, desde el principio, nosotros encontramos en las Escrituras que nosotros fuimos creados para trabajar. De hecho, en la Reforma Protestante, una de las cosas que los reformadores tomaron muy en serio fue el trabajo. El trabajo, emprender. Si usted se da cuenta, por ejemplo, hay productos que están relacionados precisamente con grupos religiosos. Por ejemplo, usted tiene la avena Quaker y los cuáqueros eran un grupo religioso. ¿Por qué? Porque todos esos grupos, ¿verdad?, tomaron en serio el trabajo, que el trabajo ayuda a desarrollar a las personas y a los pueblos. Es decir, los reformadores no eran personas que entendían que usted tenía que estar bagallando, no, impulsaron el trabajo. Y menciono eso porque la Reforma, aunque fue un movimiento espiritual, pero fue un movimiento que también tuvo incidencia social, es decir, ayudó al desarrollo de la humanidad. El relato de Génesis nos presenta a un Dios trabajador, ocupado en la creación del mundo y del hombre. ¿Estaba Dios ocupado? Claro, Dios estaba ocupado haciendo el mundo. Dios acabó toda su obra en el día séptimo y reposó ese mismo día, dice la palabra de Dios. Y Dios no reposó porque Dios se haya agotado de trabajar, sino para establecer un principio, que el hombre debía trabajar y tenía que descansar. Por eso es que Dios hace eso. Dios no está haciendo eso porque Él estaba agotado, cansado, porque el cerebro se le cansó, se le agotó, creando el universo. No, Él estableció un principio de que el hombre tenía que trabajar y tenía que descansar. Y que es más el tiempo dedicado al trabajo que al descanso. Por eso, como decíamos esta mañana, Dios dedica 6 días al trabajo y un día, ¿verdad?, al descanso, indicándonos a nosotros que nosotros tenemos que trabajar más que lo que tenemos que descansar. No al revés, porque hay personas que quieren descansar más que lo que quieren trabajar. Y eso no es lo que Dios ha establecido. Dios crea al hombre y lo pone en el medio del huerto para que trabajara. Eso quiere decir, hermano, que la idea de que algunas personas piensan que el trabajo vino como castigo del Señor es una idea que no se sostiene en las Escrituras. ¿Por qué? Porque antes de la caída, ¿qué estaba haciendo el hombre? Trabajando. Entonces, el trabajo no es fruto del pecado. Ahora, ¿qué agregó el pecado al trabajo? Que ahora el trabajo iba a ser más pesado. El trabajo forzoso es fruto del pecado. Por eso cuando Dios castiga al hombre,
Dice que él iba a labrar la tierra, pero ¿con qué? ¿Cómo iba a estar él? Con el sudor de su frente. Y dice que le iba a dar cardos y espinos. Entonces, ahora la situación no es que tiene que trabajar, iba a trabajar como quiera, pero ahora va a trabajar más forzoso, como lo vemos hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el trabajo fue establecido por Dios desde la creación. En segundo lugar, eso quiere decir, hermano, ¿por qué decimos desde la creación? Porque eso es un principio universal para todo el mundo. Si cuando nosotros vamos a la creación, nosotros tenemos que entender que en la creación en Génesis encontramos principios universales. El matrimonio no es para los cristianos, el matrimonio es para todo el mundo, es un principio para todo el mundo. Entonces, el trabajo es un principio para todo el mundo. Pero, de manera particular ahora, vemos que el cristiano tiene que trabajar. No solamente tenemos que trabajar porque es un principio universal, sino tenemos que trabajar porque somos cristianos. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 para que veamos versículos 6 al 14 que el cristiano de manera particular debe trabajar. 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 14. Dice así la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice la palabra del Señor? Tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que los cristianos tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque habían algunos, ¿verdad?, que no querían trabajar, porque quizás pensaban que la venida del Señor estaba cerca y decían, bueno, yo no voy a trabajar y voy a aprovecharme del hermano, voy a comer el pan de balde. Y no, y Pablo dice, nosotros somos ejemplos que nosotros como apóstoles trabajamos. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? No pueden andar desordenadamente. Y hermano, Pablo dice que si usted está en vagancia, ¿qué sucede con usted? Va a caer en chisme. Por eso dice, entremetiéndose en lo ajeno. ¿Pero por qué? Porque tienen una vida de ocio, no están ocupados en algo. Cristo es el máximo ejemplo de alguien que fue trabajador. Mire lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 17. Juan, capítulo 5, versículo 17. Mire lo que nos dice la palabra del Señor, refiriéndose a Cristo Jesús. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y qué hago yo? Y yo trabajo. Entonces, ¿Cristo era una persona que trabajaba dedicada? Claro que sí, hermano. Cristo estaba enfocado en el trabajo de su ministerio. De hecho, Cristo vivía caminando de un lugar a otro y estaba haciendo su labor. Cristo no solamente trabaja en la expansión del reino de Dios, sino que Cristo también tenía un oficio terrenal. ¿Verdad que sí? ¿Qué era el oficio del Señor? Era carpintero. Es decir, que Cristo no era una persona que no sabía trabajar. Cristo estaba acostumbrado al trabajo. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 3, para que veamos. Marcos capítulo 6, versículo 3. No es este
¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero ¿qué es lo importante? ¿No es este qué? El carpintero. Es decir, que Cristo aprendió un oficio secular, aunque él estaba enfocado en su ministerio, porque cuando él dice, mi padre trabaja y yo trabajo, él está enfocado en su ministerio. Pero Cristo trabajaba, Cristo no era una persona vaga, era una persona que trabajaba aquí en la tierra. Aquí en 2 de Tesalonicenses 13 y al 14 encontramos al apóstol Pablo enfrentando un problema que se había dado en la iglesia de Tesalónica con respecto a la segunda venida de Cristo. Al parecer, algunos creían que el regreso de Cristo era más pronto de lo que se pensaba. Y si Cristo venía la semana que viene, ¿qué iban a hacer ellos? Yo no voy a trabajar ya porque Cristo viene la semana que viene. Yo voy a vivir vida, voy a gozar aquí, voy a estar visitando a todos los hermanos. Cuando yo quiera desayunar, cojo pan de un hermano. Cuando quiera almorzar, cojo pan del otro. Y hablamos del regreso de Cristo. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Entonces, esta creencia llevó a algunos hermanos en la iglesia a vender sus propiedades y a dejar de trabajar. Oiga, qué locura. Eso es como la hermana Blanca diga, yo voy a vender todas mis propiedades. El Señor es el que sabe. Y vende todo y no trabaja y no hace nada. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que cayeron por una falsa creencia. Por eso, hermano, la importancia de creer correctamente la palabra del Señor. Por una falsa creencia, vendieron sus propiedades y no querían trabajar. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo? Condena ese comportamiento. Y vemos que él dice lo siguiente, que el que no quiere trabajar anda desordenadamente, anda irregularmente. Si hay un creyente que no quiere trabajar, esa persona anda desordenadamente, anda irregularmente. Vemos que el que no quiere trabajar tampoco debe comer, dice la palabra del Señor. Si usted no quiere trabajar, entonces usted no debiera comer tampoco. ¿Por qué? Porque usted debe entender que eso que usted va a obtener es fruto del trabajo, es de labrar la tierra, de cosechar eso. Y vemos que el que no quiere trabajar incurre en el pecado de entremeterse en lo ajeno. ¿Por qué? Porque tiene una vida de ocio. Nótese que el énfasis que hace el apóstol Pablo no es sobre aquellos que quieren trabajar, pero no encuentran empleo. El énfasis no es ese, porque hay personas que quieren trabajar, pero no encuentran empleo. No se está refiriendo a eso. No es sobre aquellos que quieren trabajar y quizás por alguna condición física o de salud no pueden. Pablo hace el énfasis en aquellos que literalmente no quieren trabajar. Es decir, personas que dicen, no, yo no quiero trabajar. Es el énfasis que está haciendo el Pablo. Porque hay nosotros sabemos que hay personas que están buscando trabajo y quieren trabajar, pero no pueden. El país no le brinda las condiciones. Y hay personas que tienen condición física y tampoco por esa razón pueden trabajar. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿para qué debe trabajar un cristiano? Porque nosotros sabemos que el mundo trabaja para sus vanidades, para sostenerse obviamente, pero sus vanidades. Pero un cristiano, ¿para qué debe trabajar? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses nueva vez y vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra del Señor con relación a para qué debe trabajar un cristiano. 2 de Tesalonicenses 3, 7 y 8. En primer lugar, un cristiano debe trabajar para no ser carga a otros. Un cristiano debe trabajar para no ser carga a otros. Mira lo que dice el versículo 7, el apóstol Pablo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos. ¿A quiénes? A ninguno de vosotros. Entonces, ¿por qué usted tiene que trabajar? Porque usted no puede ser carga para otros. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo
y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Trabajaba de noche y de día. Vamos a leer Hechos 20 para que veamos también cómo Pablo, ¿verdad?, sigue enfatizando esta idea. Hechos 20, 33 y 34. Dice así la palabra del Señor: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Estas manos me han servido. El apóstol Pablo no era un vago. Y el apóstol Pablo no era una persona recostada de nadie. El apóstol Pablo trabajaba lo que había que trabajar. ¿Era necesario trabajar? Pues tenía sus manos para trabajar. Obviamente las iglesias tenían una responsabilidad con él, pero él no estaba pendiente de eso. Si él tenía que trabajar, él lo hacía. De hecho, hay mucha controversia en el mundo evangélico porque hay personas que piensan que el pastorado debe ser univocacional, es decir, que una persona puede ser pastor solamente, y hay personas que entienden que pueden haber pastores bivocacionales, es decir, que además del ministerio pueden trabajar. Pero aquí con el apóstol Pablo nosotros vemos que él, cuando tenía que trabajar, trabajaba. Y dice la palabra del Señor que él tenía un oficio de hacer tiendas, ¿verdad? Entonces el cristiano debe trabajar para no ser carga a otros. El cristiano debe trabajar para sustentar a su familia. Es decir, el cristiano debe entender que tiene la responsabilidad de sostener a su familia. No otra persona, sino usted. Mira lo que dice 1 Timoteo 5, versículos 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para quienes, para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que quién, hermano, y es peor que un incrédulo. Si usted como creyente tiene la responsabilidad de sostener a su familia, y usted no lo quiere hacer, entonces usted es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios nos provee y Él va a querer que usted trabaje, porque Dios no va a querer que usted esté mendigando. Hermano, las promesas del Señor están ahí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios va a proveer. Y Dios va a hacer que usted pueda tener ese trabajo para que usted pueda sostener a su familia. Dios quiere que el cristiano trabaje no solamente para sostener a la familia, sino para sostener la obra de Dios. Entonces, algo que todos los que estamos aquí tenemos que entender es que nosotros sostenemos la obra de Dios por medio de nuestro trabajo. Porque usted no puede pensar que que la obra de Dios la va a sostener un impío, que un impío va a venir a dar dinero, o que el gobierno va a sostener la obra de Dios. ¿Quiénes sostenemos la obra de Dios? Los que somos hijos de Dios. Entonces, todo lo que se hace aquí en esta iglesia, se hace con lo que usted da y con lo que un servidor da, con lo que todos damos. Entonces, no podemos pensar, hermano, que la obra de Dios no va a requerir dinero, requiere dinero. ¿Y quién la va a sostener? Somos nosotros. Entonces, hermanos, siempre la iglesia ha necesitado de dinero para hacer la obra. Nosotros no promovemos un evangelio de la prosperidad, pero la iglesia necesita dinero. Cuando se envía un misionero, ¿usted cree que es justo que se envíe un misionero y que esa persona esté pasando trabajo cuando la iglesia puede sostener a ese misionero? No es justo eso, hermano, porque usted se sostiene, usted tiene su trabajo, y si usted gana bien, si usted tiene su empleo, usted debe también entender que el otro que está dedicado al Señor también necesita su empleo, su dinero, su sustento y ayudar a su familia. Nosotros vemos las cosas bien porque nosotros estamos aquí, pero cuando un misionero, una persona, Dios pone en su corazón que tiene que irse a un país que es difícil, nosotros no podemos cerrar nuestros corazones. Y la iglesia que lo envía, mucho menos debe cerrar su corazón. ¿Qué debe garantizar la iglesia? Que por lo menos el sustento de esa familia esté garantizado.
Y hermanos, los misioneros que vinieron aquí, vinieron con su sustento. No vinieron pelados, ninguno vinieron pelados. Vinieron con su sustento. Las iglesias generalmente, las iglesias que después de los misioneros que están aquí, tienen aproximadamente entre 40 a 50 años. Sí, pero yo digo las que tienen pastores que son dominicanos, porque los misioneros tienen más tiempo. Por ejemplo, la iglesia de IBCJ, que es la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, este año está cumpliendo 45 años. Esta iglesia tiene 40 años. La iglesia del pastor Agüero creo que tiene 40. Ese grupo de iglesias tienen alrededor más o menos esa edad en años. Entonces, ¿qué yo quiero decirle con eso, hermano? Que esos jóvenes, porque eran jóvenes que fueron al ministerio, tenían que tener un sustento. O usted quería mandar a personas, por ejemplo, a que tuvieran el ministerio y que ellos no supieran qué hacer. No, se tenía que garantizar el sustento. Vamos a leer, hermanos, 1 Timoteo 5, 17 y 18, para que veamos que nosotros tenemos que sostener la obra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente quienes, los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es, ¿qué? El obrero de su salario. Entonces, al pastor, a los que trabajan en el Señor, hay que sostenerlo, hay que sostenerlo. Ese es el mandato del Señor. Nosotros no podemos decir que no lo vamos a sostener, tenemos que sostenerlo. El cristiano debe trabajar también para compartir con el que tiene necesidad. Mira lo que dice Hechos 20:35. Dice la palabra del Señor, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes, dice la palabra del Señor. ¿A quiénes? A los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el cristiano debe trabajar para no ser carga a otros, debe trabajar para sostener a su familia, debe trabajar para sostener la obra del Señor, pero debe trabajar para compartir con el necesitado. Entonces en su mente usted debe entender que si usted tiene un trabajo, Dios quiere que yo comparta algo con el que tiene necesidad. Mira lo que dice Efesios, vamos a ir al libro de Efesios ahora, capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué está diciendo el Señor? En la vida pasada, quizá usted era un ladrón, usted robaba, pero ya ahora en Cristo, ya usted no puede seguir haciendo eso, sino que usted tiene que trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno. No es trabajar en cosas que usted sabe que no debe trabajar. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Y mire cuál es el fin. ¿Qué dice el texto ahí? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, el cristiano debe trabajar también pensando que hay alguien que tiene necesidad y en algún momento usted puede ayudar. Otra cosa que nosotros debemos entender acerca del trabajo es que el cristiano debe servir a Cristo por medio de su trabajo. Es decir, en el empleo que usted está, en el que sea, usted tiene que servir a Cristo por medio de ese empleo. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿cómo tenemos que hacerlo? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Note el versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero,
¿Temiendo a quién? A Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor. El texto dice que ellos son siervos de amos terrenales, pero ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo? No vean esos amos terrenales, entiendan que ustedes están sirviendo a Cristo Jesús. Y hermanos, si nosotros asumiéramos el trabajo de esa manera, entonces nosotros tendríamos menos problemas y frustraciones en trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay injusticia en trabajo. Nosotros sabemos que hay personas que abusan en trabajo. Pero si usted no sirve a Cristo, si usted no ve a Cristo en el trabajo, lamentablemente usted se va a frustrar, usted se va a sentir mal y no va a hacer las cosas correctamente. El cristiano debe servir a Cristo por medio de su trabajo. El cristiano, cuando realiza algún trabajo, debe hacerlo para Cristo. Por eso, hermano, y sobre todo aquellos que brindan servicio, si usted va a brindar un servicio, hágalo bien, porque usted lo está haciendo para el Señor. Si a usted le dice, mire, usted pintó, le toca pintar esa casa, no deje esa casa con chivo si usted es un cristiano. Cuando ve la casa está el chivo y un lado que está pintado de un color y de otro color mal pintado. No, hermano, pinte la casa bien. ¿Por qué? Porque usted está sirviendo a Cristo. Si usted va a, qué sé yo, a hacer no sé, otro tipo de trabajo, que usted tenga que ayudar a alguien, hágalo bien porque es para el Señor. Usted no lo puede hacer, no, yo lo voy a hacer así. Y sobre todo, hermano, cuando hagamos algo, sobre todo en el pueblo de Dios, debemos hacerlo con todo el mundo, pero si lo vamos a hacer para un cristiano, tenemos que hacerlo bien. Porque ese es su hermano en Cristo, hermano. A su hermano en Cristo usted le va a hacer algo y sea sincero con su hermano en Cristo. Porque si, por ejemplo, usted tiene que hacer un trabajo y usted sabe que el trabajo va a quedar mal, pero usted quiere ganarse el dinero, ¿qué es lo que usted tiene que decirle al hermano? Hermano, mire, siendo sincero, si yo le hago el trabajo, va a quedar mal porque no tiene las condiciones. Nosotros pudiéramos hacerlo de otra manera para que usted tenga un mejor trabajo, un mejor producto. Sea sincero, pero no se ponga a decir, no, hermano, yo le hago todo eso, no se apure. No, sea sincero con el hermano. Es lo que yo he dicho en otras ocasiones. Si usted va a vender un carro y usted se lo va a vender a un hermano en Cristo y usted sabe que el carro tiene problemas, ¿cuál debe ser su actitud? Decirle, mire, hermano Fagro, este carro, si tú lo quieres comprar, tú lo puedes comprar. Pero este carro tiene esto, esto y esto. ¿Tú lo quieres comprar como quiera? Sí, hermano. Pues no hay problema. Pero usted fue sincero con él. Ahora usted no puede decirle, hermano Fagro, mire, óyeme, ese carro está en excelentes condiciones. Ese carro no me ha dado problema nunca. Tú te lo puedes llevar con los ojos cerrados. Tú sabiendo que el carro está mal. No, eso no está bien, hermano. Entonces tenemos que hacer las cosas bien para el Señor. Porque estamos sirviendo ¿a quién? Al Señor. Hermanos, eso supone, cuando servimos a Cristo, trabajar con excelencia, satisfacción e integridad. Tenemos que trabajar con excelencia, con satisfacción e integridad. ¿Qué significa satisfacción? Que usted tiene que mostrar una buena cara en su trabajo. Si usted no tiene, los otros no son culpables de ningún problema. Usted tiene que hacerlo para el Señor y tiene que hacerlo con satisfacción. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí es normal que los servidores públicos tengan un aburrimiento y ellos te van a hacer. Ellos son servidores públicos, pero tienen un aburrimiento. Tú vas a sacar un papel y la persona que está ahí a veces te habla mal, te trata mal. Ya yo le dije que cómo es la cosa, vaya que si yo. No te miran los ojos, pero usted es un servidor público. Usted como servidor público tiene que tratar de brindar un buen servicio. Y de que yo, que estoy solicitando el servicio, me sienta satisfecho. Pero hay personas que no, que entienden que pueden tratarlo como quiera. Y no es así. Tenemos que trabajar con excelencia, satisfacción e integridad. ¿Por qué con integridad? Porque usted sabe que hay lugares de trabajo que a usted le van a ofrecer para hacer cosas que usted no tiene que hacer. Y yo soy de lo que creo. Mire, aquí hay mucha gente enriqueciéndose con el dinero de nosotros y haciendo mucha diablura.
que lamentablemente las autoridades no controlan eso, no supervisan eso, pero la hacen. A usted lo ponen en un cargo del gobierno. Entienda esto, hermano. Su salario es lo que paga ese cargo, no más de ahí. Que va a venir una persona y te va a ofertar algo. No coja eso, hermano, que usted ese no es su salario, ese no es su dinero. Dígale a esa persona, no, yo no quiero eso. Si son 200,000 que usted se va a ganar como un funcionario público, eso es lo que usted gana. Que usted maneja fondos y usted tiene rejuego. Sí, pero esos fondos no son suyos. No son suyos. ¿Y qué usted debe tratar de hacer? De ser transparente con eso. Porque miren, aquí hay personas que entran a cargos públicos y salen millonarios. ¿Por qué? Porque si hay que hacer una contrata de 2 millones, hablan con el contratista, le dice, mira, tú me vas a dar 600 de eso, que yo te voy a dar la contrata. Y imagínense que haya muchos 600. ¿Verdad que se genera mucho dinero? Se genera mucho dinero. Pero aprenda, lo que usted gana, ese es su salario. No se deje llevar de eso. Que lamentablemente hay mucha gente corriendo y con situaciones por dejarse llevar de eso. Y ese dinero es el dinero público, es el dinero suyo y es el dinero mío, no es una empresa privada. Cuando trabajo viendo a Dios como mi principal supervisor, entonces yo voy a hacer las cosas con excelencia. ¿Quién es su principal supervisor? El Señor Jesucristo. Él ve la sinceridad de su corazón. Él ve si usted está siendo sincero o no. ¿Cómo yo voy a lograr la excelencia, la satisfacción y la integridad? Cuando trabajo con todo mi corazón, agradando más a Dios que a los hombres. ¿Qué yo tengo que hacer? Brindar el servicio para agradar a Dios y no a los hombres. Algo que yo hago a veces, cuando voy a comprar algo, yo le pregunto a la persona, si fueras tú que fuera a comprar eso, ¿tú lo comprarías? Algunos van a querer vender y me van a decir, no, yo lo compro. Pero le pregunto, siendo sincero, ¿tú adquirirías eso? Mira, yo realmente, si yo pudiera comprar tal cosa, yo compraría aquel, por esto y por esto. Y algunos son sinceros. ¿Por qué? Porque usted tiene que ponerse en el lugar del otro para brindarse buen servicio. Yo logro la excelencia, la satisfacción y la integridad cuando trabajo sabiendo que mi principal recompensa proviene de Cristo Jesús. No proviene de los hombres, porque nosotros sabemos que en muchos trabajos la gente va a ser injusta con usted, la gente va a abusar con usted, la gente no le va a pagar lo que usted necesita y lo que requiere el trabajo. Pero ¿qué usted tiene que hacer? Entender que su mayor recompensa se la va a dar el Señor. Y también cuando trabajo teniendo en cuenta el gran mandamiento y la regla de oro. Tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Si yo quiero que alguien me haga un trabajo, yo quiero que lo haga con excelencia, entonces cuando yo lo vaya a hacer, ¿qué tengo que hacerlo? Hacerlo con excelencia. Porque yo quiero que cuando me toque a mí, lo hagan de buena manera. Si yo quiero que cuando voy a buscar un servicio me traten bien, ¿qué yo debo hacer cuando brindo el servicio? Tratar bien a los demás. Entonces tengo que aplicar el gran mandamiento y la regla de oro. Una vez había un hombre que quería comprar una casa y la compró sin verla siquiera. Le preguntaron cómo era que corría ese riesgo y contestó, conozco al que la ha construido y sé que pone su cristianismo en su trabajo cuando pone los ladrillos. ¿Qué está diciendo él? Esta breve historia, que el hecho de ser cristiano era la garantía para que las cosas se hicieran de la mejor manera. El cristiano debe ser un trabajador más concienzudo que ningún otro trabajador. Nosotros tenemos que tener más conciencia. Hay mucha gente que hace mucha avería, pero tenemos que ser diferentes. Hermanos, otra cosa importante del trabajo es que el cristiano debe evitar que el trabajo se convierta en un ídolo en su vida, porque la realidad es que cualquier cosa puede convertirse en un ídolo en nuestra vida, incluyendo el trabajo. Entonces, el trabajo no es tu Dios, y tú no puedes, ¿verdad?, dedicar esas fuerzas a ese Dios que tú pudieras convertir, sabiendo que al final su recompensa no va a ser grata. Dice un autor, si cualquier cosa se vuelve más fundamental que Dios para su felicidad, el sentido de su vida y su identidad, entonces es un ídolo.
Si el trabajo se convierte en algo esencial para tu felicidad, para darle sentido a tu vida y para darte la identidad a ti, entonces es un ídolo que tú tienes. Entonces, hermano, el trabajo no es lo que nos da la felicidad. La felicidad la da estar en Cristo Jesús. Yo hago mi trabajo feliz porque yo estoy en Cristo Jesús, pero el trabajo no me da la felicidad, el trabajo no me da mi identidad. El hecho de que usted que sea cristiano no se lo da el trabajo. Usted es cristiano, esa es su identidad. Y el trabajo no es lo que le da el sentido a su vida. Lo que le da el sentido a su vida es Cristo Jesús, no el trabajo. Tim Keller sigue diciendo, de forma parecida, quizá no nos apercibamos de lo idolátrico que se ha vuelto nuestro trabajo profesional hasta que nos encontremos en una circunstancia en la que decir la verdad o actuar con integridad supondría un golpe contundente a nuestras posibilidades de ascender. Si no estamos dispuestos a perjudicar nuestra carrera para hacer la voluntad de Dios, nuestro trabajo se convertirá en un Dios fraudulento. Si trabajas para sentirte realizado, yo he escuchado eso. Yo he escuchado personas que dicen que ellos se sienten realizados cuando están trabajando. Y realmente, hermano, usted no tiene que sentirse realizado por su trabajo. Usted está realizado porque usted tiene todas las bendiciones en Cristo Jesús. No porque usted tenga que hacer un trabajo, usted se siente realizado. Porque entonces cuando usted no tenga el trabajo, ¿no va a estar realizado? No, hermano, usted como quiera está realizado. Si trabajas para sentirte realizado, ganar fama o sentirte importante, tu trabajo se ha convertido en el ídolo que promete falsamente darte esas cosas. No te va a dar, ni te va a dar fama, ni te va a hacer que te sientas realizado, ni te va a sentir, ¿verdad?, importante. Si fuera así, algunos grandes actores que ha tenido Hollywood no se hubiesen suicidado. Y eran grandes actores, tenían grandes trabajos, grandes ingresos, pero se quitaron la vida. ¿Y por qué? Porque el trabajo era el que el trabajo te daba fama, te daba sentido. Al parecer no, porque te quitaste la vida. Así que al final eso no es lo que te da el sentido. El trabajo está haciendo que los creyentes no sean fieles a Dios. Hay muchos creyentes que por su trabajo no están siendo fieles a Dios. Y esto debido al afán que tenemos por las cosas materiales. Es más importante para algunos los tesoros de esta tierra que los tesoros en los cielos. Es más importante la seguridad que el dinero les provoca que aquella que da Dios. Hay gente que quiere comprar la seguridad con su dinero. Pero yo insisto, hermano, la mayor seguridad es la que proviene de Dios. Y mire, hermano, no es porque usted puede poner sistema de cámara, usted puede comprar los mejores candados. Y si Dios no lo está protegiendo, usted está frito, usted está feo para la foto. Ahora, si Dios lo está protegiendo, el ladrón puede entrar y cuando entre se cae y se descocota. Entonces, es así. Si Dios lo está protegiendo, va a pasar cualquier cosa. No le va a pasar nada a usted. Si Dios lo está protegiendo. Ahora, si usted confía en su seguridad, en lo material, lamentablemente, eso no es garantía de nada. Hermano, eso no es garantía de nada. En el miércoles mataron a un candidato presidencial del Ecuador. Tenía personas al lado. Pero lo mataron. Mucha gente había ahí. ¿Usted me entiende? La verdadera seguridad viene de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el trabajo en muchos casos no es solo que impide nuestra fidelidad a Dios, sino que se ha convertido en la excusa por excelencia para justificar esa infidelidad. Hay mucha gente que se excusa, la excusa que tiene mucho trabajo, que está trabajando. Y no, hermanos, Dios ha creado un principio. 6 días, ¿verdad? Y 1 de descanso. Dios quiere que usted descanse, que usted saque tiempo para Él. Usamos el trabajo como excusa para tapar la triste realidad de que nuestros corazones hace tiempo que no laten por el Señor. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Ya sus corazones no están latiendo por el Señor, no están apasionados por el Señor y toman el trabajo como excusa. De hecho, hay personas que se quieren... no es que esté mal, ¿verdad? Si usted quiere irse a Estados Unidos por una mejor vida, a veces yo oigo el argumento de que en Estados Unidos
hay más seguridad, pero yo no entiendo qué seguridad, porque yo veo que entran a la escuela y comienzan a tirarle tiro a todo el mundo, pero hay gente que entiende que hay más seguridad. Hay gente que entiende que quizá va a ir a conseguir oro en la calle y realmente tiene que ir a guayar la yuca, y bien guayar la yuca. A veces a tener 2, 3 trabajos, 4 trabajos para tener una buena vida, y a veces no una buena vida, sino para regresar aquí y hacer ver a los que estamos aquí que tienen la buena vida. Pero nosotros sabemos que es matado que están allá. Claro, nosotros lo sabemos. Eso es como los turistas que vienen, que usted ve que están en los resorts gastando, pero son obreros que se pasaron el año entero trabajando, hicieron su ahorro, y usted cree que ellos son millonarios. No, no son millonarios, son obreros que vinieron a gastar eso que consiguieron así. Pero hay personas que, verdad, tienen esa mentalidad. No es que esté mal, porque usted puede irse, emigrar a cualquier lugar, pero no puede hacer del trabajo su Dios. El cristiano no debe tener un trabajo que le impida venir, por lo menos, a la mayoría de los cultos. Quizás tú puedes tener un trabajo que te dificulta, pero por lo menos la mayoría de los cultos tú no puedes tratar de que eso te impida, a menos, ¿verdad?, que el trabajo que tú vas a tener sea un trabajo que por la complejidad del cargo tú vas a tener que faltar. Por ejemplo, si a usted le dan un trabajo como el seguridad del presidente, obviamente, si usted es cristiano, usted sabe que va a faltar a muchos cultos. ¿Por qué? Porque el presidente está viajando, está inaugurando obras, está haciendo eso y se entiende. Pero yo me imagino que la persona, si tiene esa confianza con el presidente, de vez en cuando se va a escapar. Dice, presidente, mire, yo necesito que usted me dé tantas horas. Yo en tantas horas, y usted viene, qué sé yo, se da su escapadita para no perder el hábito con el culto a Dios, la comunión. Hay situaciones, ¿verdad?, que son más complejas, pero Dios nos puede ayudar a que no perdamos ese ritmo. El cristiano, ¿verdad?, no debe tener un trabajo que le impida involucrarse en actividades de su iglesia. El cristiano debe entender que su trabajo más importante es hacer discípulos para Cristo. Aunque vamos a trabajar, aunque tenemos un empleo, pero el trabajo más importante que tenemos es hacer discípulos para Cristo. Y por eso usted está en un lugar de trabajo, para que a través del lugar de trabajo usted pueda servir a Cristo y expandir el Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas que están a nuestro alrededor son las que nosotros vamos a invitar, por ejemplo, a una actividad. Porque si tenemos la actividad de este viernes que viene, ¿a quién usted va a invitar? Usted va a invitar a sus familiares, pero usted también va a invitar a sus compañeros de trabajo. Usted va a invitar con las personas que usted se relaciona. ¿Para qué? Para que vengan y escuchen el Evangelio. Y al hacer eso que usted está haciendo, usted está contribuyendo con que se haga discípulo. Quizás la persona no se convierte, ese amigo suyo, ese compañero no se convirtió, pero ya se sembró la semilla que va a trabajar en ese corazón, que en algún momento puede germinar. Vamos a leer Hechos 11, 19 y 20, para que veamos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Hechos 11, 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. En esa persecución, ¿qué hacían estas personas? Anunciaban el Evangelio. Nosotros en nuestro trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Anunciar también el Evangelio. Dice un autor, debemos recordar que solo el trabajo hecho por Cristo redime a la humanidad. ¿Qué es lo que redime a la humanidad? El trabajo que hacemos por Cristo. Y yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo trabaje echándole agua a esta botellita. ¿Echarle el agua a la botellita va a redimir la humanidad? No. Yo puedo llenar 1 millón de botellitas y nadie va a ser salvo. Lo que va a ser salvo es el trabajo hecho por Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que hacer eso,
pero eso me va a dar a mí, ¿verdad? Me va a poner en contacto con otras personas para que yo pueda predicar el Evangelio. Por muy útil que sea el trabajo secular en nuestro mundo, nunca podrá salvarnos ni construir el reino de Dios. ¿Cuándo construimos el reino de Dios? Cuando predicamos el Evangelio. Sigue diciendo este autor, el trabajo secular es valioso y bueno y no debe ser despreciado ni mirado en menos, pero no es el centro ni el propósito de nuestras vidas y tampoco es el medio a través del cual Dios salvará al mundo. Mi principal identidad como cristiano no es ser un buen contador o un excelente carpintero, sino ser un discípulo que hace discípulos del Señor Jesucristo. Así que aunque tengamos nuestros trabajos seculares, entendamos que nuestro mayor trabajo es que otros conozcan del Señor. Así que hermanos, Dios le bendiga. Esperamos que esto pueda servirnos a nosotros en nuestra vida cristiana. Vamos a orar, así que inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener una visión más bíblica acerca del trabajo, que podamos aplicar eso a nuestras vidas y que de esa manera, Señor, nosotros podamos contribuir a la construcción y a la expansión de tu reino. Bendice a cada hermano que está aquí, llévale con bien, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros, a todos, a entender que tú quieres que te servamos a través de nuestro trabajo. Bendícenos y guíanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.